Muy bien, a ver, vamos a trabajarlo, ¿sí? Vamos a trabajarlo con ustedes, a ver. Costo de producción 6 soles, precio de venta 12 soles, lo vamos a vender, 70,000 kilos por año. Costos de producción anuales, 200,000 soles, inversión fija para maquinaria, equipo de frío, infraestructura son 300,000 soles, capital de trabajo, no lo sabemos, hay que calcularlo. Préstamos 150,000 soles, en un plazo de 60 meses. La TEA es de 13%, el costo de oportunidad, o sea, la rentabilidad que exigen los socios del negocio por su dinero es el 15%. El horizonte de evaluación es de 7 años porque el activo se deprecia en 7 años. Impuesto a la renta, 30%. Ciclo de producción, 45 días. Ciclo de cobranza, 30 días y proveedores te otorgan crédito hasta por 30 días. Muy bien. En este escenario, calculamos primero el estado de resultados sin deuda y luego con deuda. Muy bien, entonces, ¿cómo iniciamos? De la siguiente manera. Primero se inicia con las ventas, ¿sí? Las ventas, ¿sí? Primero iniciamos con las ventas. Ventas, muy bien. Entonces, vamos a iniciar con las ventas. Para el año 1 va a ser 6 soles multiplicado por, en este caso, la cantidad, perdón, no son 6, son 12. 12 por la cantidad, que son 70,000, ahí está, 840,000, ¿sí? Y esto se va a mantener igual. Sí, muy bien. En este caso estamos manejando el supuesto que las ventas se mantienen igual, ¿sí? Claro que puede variar, ¿no? En función, obviamente no va a ser igual, pero estamos haciendo aquí un supuesto que es lo mismo, ¿no? Costos de producción. Costo de producción. Tenemos en este caso la cantidad 70,000 por los 6 soles que cuesta producir, ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos la información. Listo. Ahí está. Por lo tanto, acá tenemos una utilidad bruta. Unidad bruta de ventas menos costos de producción, 420,000 soles, ¿sí? 420,000 soles. Correcto, hasta ahí todos me siguen, ¿sí? Lo que he hecho es restar las ventas menos los costos de producción. Muy bien. Luego tenemos acá los gastos de operación. Los gastos de operación es la sumatoria de los gastos de venta más los gastos administrativos. Pero aquí ya están totalizados, o sea, gastos de operación. Gastos de operación. 200,000 soles. 200,000 soles. Lo mismo. Listo. 200,000 soles. ¿Sí? Muy bien. También tenemos que dice que el activo se deprecia en su totalidad en 7 años. Por lo tanto, entonces vamos a agregar acá la depreciación. Depreciación del activo fijo. Que va a ser igual en este caso. El activo fijo, que es 300,000 soles, lo fijamos, lo dividimos entre 7 años. Entre 7. Ya está. Se va a depreciar anualmente 42,857 soles. Ahí está. Se va a depreciar el activo. ¿Sí? 42,857.14. Entonces acá tenemos una utilidad operativa. Una utilidad operativa. De 420 menos 200 menos 32,857. Esta es nuestra utilidad operativa. ¿Sí? Ahí está nuestra utilidad operativa. Muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos acá? Un ratito, por favor, un ratito. Disculpen que está por acá, amigo.
Ya, sigamos. Muy bien. Entonces, de esta utilidad operativa, agregamos el impuesto a la renta, ¿sí? El impuesto a la renta. A la A ver, tenemos un audio por ahí, por favor. Reina, tu audio, por favor. Ya está. Muy bien, muy bien. Entonces acá tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos un impuesto a la renta, en este caso, 30% nos dice, entonces vamos a multiplicar esta cantidad multiplicado por el impuesto a la renta. Ahí está. Ahí. Y finalmente tenemos una utilidad neta, ¿sí? Utilidad neta. Ahí está la utilidad neta, que va a ser la utilidad operativa menos el impuesto a la renta. Listo. Ahí tenemos. ¿Sí? Muy bien. Luego vamos a calcular el estado de resultados sin deuda. ¿Cómo funciona esto? De la siguiente manera. Vamos a copiar esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 celdas. Entonces, control C. Copiamos 6 celdas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 celdas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 celdas. Fórmula y ya está ahí. ¿Sí? Ya está. Hasta ahí todo es igual. Hasta acá, todo es igual hasta aquí. Lo único que aquí tenemos que agregar son los gastos financieros. Gastos financieros. ¿Por qué? Porque se está financiando con deuda. Los gastos financieros. Muy bien. Para los gastos financieros nos dice lo siguiente. Tienes un préstamo de 300,000 soles. Perdón, de 150,000 soles. ¿Sí? 150,000 soles. Tienes una TEA, en este caso, del 13%. Tienes un periodo de 60 meses. Tienes una tasa de interés mensual. 1 más latín, 13% elevado a la 1 entre 12 menos 1, 1.02%. Y vas a tener una cuota en este caso, te vas a la función pago, fórmulas, función, seleccionas pago, ahí está. Te vas a tasa, muy bien, la tasa mensual, número de periodos, 60, o el valor actual de dinero que te prestan, 50,000, de 3,858.25. Esa es tu tasa. Esa es tu tasa. Sí, esa es tu tasa. Sí, esa es tu tasa. Muy bien, esa es tu tasa. ¿Sí? Acá está la fórmula. Sí, cómo lo hemos calculado. Sí, acá está la fórmula, cómo lo hemos calculado, en este caso la TIN. Sí, acá está la TIN. Sí, muy bien. Muy bien. Ahí está. De otra forma, pues, aplicando la fórmula que está acá. Si esta es la otra forma, como les enseñé a ustedes, mediante la fórmula que les expliqué en clase, ¿sí? En este caso por fórmula sería, en este caso, el préstamo por latín dividido entre 1 menos, paréntesis, 1 más la tasa de interés mensual, elevado a la menos
N, que es el periodo de 60 meses. De 60 meses, ¿ahí? Ahí está. El mismo resultado en este caso con la fórmula. Acá le estoy colocando la fórmula, ¿sí? Ahí está la fórmula para que ustedes lo vean. Ahí está. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos nuestro cuadro de servicio a la deuda, colocamos acá el periodo, que son los meses, saldo inicial, que es lo que vas a, el saldo principal de la deuda cada mes, la amortización, lo que vas bajando de deuda principal, los intereses, lo que pagas de intereses, la cuota que es fija, listo, entonces la cuota y el saldo final, ¿no? La cuota siempre va a ser el valor fijo, ¿sí? El valor fijo. Ahí está. Hasta el periodo 60. Hasta ahí. Los intereses. Primero el saldo inicial, que es el préstamo. Luego los intereses. Los intereses. En este caso es el saldo inicial multiplicado por la tasa de interés mensual. La TIN. Ahí está. F4. Listo. Ahí está. Hasta el final lo llevamos. Si veo que en el primer mes vas a pagar de intereses 1,535,53, por lo tanto la amortización sería la cuota menos los intereses. Ahí está. 1,822 bajaste de deuda. Al final, luego el saldo final va a ser igual al saldo inicial menos la amortización que realizaste. Ahí está. Este saldo final pasa a ser el saldo inicial para el siguiente periodo. Y así sucesivamente. Entonces lo llevamos hasta el final. Luego acá también. Listo. Al final debería quedarte un saldo de 0 soles. Saldo 0 soles. Muy bien. Ahí te quedó. El saldo de 0 soles. Estos son lo que pagaste de intereses totales. Esto es lo que pagaste. Estas son las amortizaciones que debe ser igual al préstamo inicial. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Entonces en gastos financieros lo que tienes que hacer es lo siguiente, señores. Lo siguiente. A ver. Primero, acá tienes que sumar los intereses de los primeros 12 meses. Entonces acá dice suma de los intereses de los 12 primeros meses. O sea, desde el mes 1 hasta el mes 12. Hasta ahí. Siguiente. Va a ser del segundo mes, del segundo año. Los intereses desde el mes 13 hasta el mes 24. Hasta ahí. ¿Sí? Hasta ahí. Siguiente. Van a ser los intereses desde el mes 25 hasta el mes 36. Siguiente va a ser la suma de los intereses desde el mes 37 hasta el mes 48. Y el último, vas a sumar los intereses desde el mes 49 hasta el mes 60. ¿Listo? Solucionado este tema. ¿Sí? Luego acá tenemos la utilidad. Utilidad antes de impuestos. Que es la diferencia entre la utilidad operativa menos los gastos financieros. Ahí está. El impuesto a la renta simplemente es la utilidad de impuestos multiplicado por el impuesto a la renta, está acá. Ahí está. Luego tenemos en este caso la utilidad neta. La utilidad neta, en este caso, utilidades de impuestos menos el impuesto a la renta. Ahí está. Muy bien, ahí tenemos ya la utilidad neta. ¿Sí? Ahí tenemos la utilidad neta.
Ahora, el ahorro. Miren, sin deuda, menos con deuda, o sea, el impuesto a la renta, esto vas a tener. 5 años, porque solamente te paguen 5 años. Que sumado todo, esto es lo que ahorraste en este caso de caja, recorriendo en un modelo. 15.448.51. Que es lo mismo, eso se le conoce como escudo fiscal tributario. Y el escudo fiscal tributario les mencioné que por fórmula es el resultado de multiplicar los intereses del préstamo, estos intereses del préstamo, multiplicado por el impuesto a la renta. Es lo mismo. Miren, exactamente lo mismo. Sí, exactamente lo mismo. Y la suma, obviamente, es lo mismo. ¿Sí? Lo mismo, ¿sí? Muy bien. Con esto ya tenemos el estado de resultados sin deuda y con deuda. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a calcular el capital de trabajo por el ciclo de conversión en efectivo. Ciclo de producción, en este caso, es 30 días. 30 días. Ciclo de cobranza, ciclo de producción, 45. Ciclo de cobranza, 30. Proveedores, 30. Número de días a financiar, acá está el dato, ¿no? 45, 30, 30, sí. 45, 30, 30. Por lo tanto, número de días a financiar sería ciclo de producción más ciclo de cobranza menos número de días de crédito de proveedores. 45. El índice de rotación va a ser igual 45 dividido entre 360 días, 0.125. Por lo tanto, el capital de trabajo es igual a ciclo de rotación multiplicado por la sumatoria de los costos de producción más los gastos de operación. Ahí. 77.500 soles. Entonces, el capital de trabajo ya está acá. 77.500 soles. ¿Sí? 77.500 soles. Ya tenemos el capital de trabajo. Ahora sí vamos a construir nuestro flujo de caja. Con esa información nosotros ya construimos nuestro flujo de caja. Entonces, para el flujo de caja, primero tenemos los ingresos. Los ingresos, que vamos a tener ingresos por los siguientes conceptos. Primero por las ventas. Y luego por el recupero de capital de trabajo neto, que tenemos que recuperarlo en el último año. Luego tenemos los egresos, que tenemos los costos de producción, tenemos los gastos de operación y tenemos el impuesto a la renta. Y luego tenemos la inversión. Tenemos el activo fijo y tenemos el capital de trabajo. Muy bien. Y con esto tenemos el flujo de caja económico. Primero, flujo de caja de inversión. En activo fijo, ¿qué tenemos? Ahí los años, ¿no? Desde el año 0 hasta el año 7. Año 0 es flujo de caja de inversión. Operación y también recupero de capital de trabajo en el último año le vamos a poner en la liquidación. Entonces, la inversión que tenemos, activo fijo. ¿Cuánto es el activo fijo? El activo fijo tenemos 300.000 soles y el capital de trabajo tenemos 77.500 soles. Por lo tanto, total inversión, esto menos, perdón, más capital de trabajo. 377.000 soles, que en el año 0 es un egreso. Ingreso tenemos 0 en el año 0. Por lo tanto, flujo de caja económico. Esas conversaciones. Flujo de caja económico. ¿Sí? Flujo de caja económico. Por lo tanto, flujo de caja económico tendríamos en el año 0 sería ingresos menos ingresos menos egresos. 377.500 soles negativo porque salía de dinero, es para invertir. Flujo de caja económico año 0, 377.500 soles negativo. Muy bien. Ahora, desde el año 1 hasta el año
7 vamos a ver ingresos, sí. ¿De quién? De las ventas. Vamos a colocarlo acá. Más el recupero de capital de trabajo. Entonces, ventas tenemos este valor. Hasta el año 7. Y también al final, si ya no vamos a producir, tenemos que recuperar el capital de trabajo neto invertido al inicio. ¿Sí? Al inicio. Muy bien, entonces estos serían nuestros ingresos. Nuestros ingresos. ¿Sí? Egresos tenemos los costos de producción, que ya los hemos calculado. Costos de producción que tenemos acá. Tenemos los gastos de operación, que son constantes en este caso. Acá, gastos de operación. Y tenemos el impuesto a la renta. El impuesto a la renta vamos a consignar el impuesto a la renta sin deuda. ¿Por qué? Porque al final le vamos a sumar el escudo fiscal tributario en el flujo de caja financiero y ahí estamos compensando. Entonces es el flujo de caja, es el estado de resultados sin deuda. ¿Sí? Acuérdense, sin deuda. Muy bien, ahí lo tenemos. Por lo tanto, total de egresos es la suma de los tres componentes que tenemos acá. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Si hubiera capital de trabajo durante los próximos años, de repente el incremento lo vamos colocando por acá. De repente necesitas renovar un activo, de repente alguna computadora en el año 4, acá así lo vamos sumando, ¿no? En este caso no lo hay. No lo hay. Entonces tenemos ahí el flujo de caja económico. El flujo de caja económico va a ser la diferencia en los ingresos menos los egresos. ¿Sí? Ahí está el flujo de caja económico. ¿Sí? Luego, este es el flujo de caja económico. ¿Sí? Flujo de caja económico. Como tenemos financiamiento, entonces vamos a encontrar el flujo de caja financiero. Y para ello le vamos a sumar acá el préstamo. ¿Préstamo? ¿De cuánto? De 300,000, perdón, de 150,000 soles. Acá. En el año 0, luego el pago de la deuda, ¿sí? El pago de la deuda, desde el año 1 hasta el año 5, ¿sí? Que va a ser igual, en este caso, a la cuota multiplicado, en este caso F4, fijada, multiplicado por 12, que son mensuales. En este caso, anual, la pasamos a 12 meses. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Ese es el pago de la deuda. Y luego el ahorro. ¿Sí? Recuerden que tienes un ahorro, que eso se le conoce como escudo fiscal tributario. En este caso es desde el año 1 hasta el año 5. Ahí está. Y tenemos acá el flujo de caja financiero, que es la suma, en este caso, del económico más el financiamiento. Ese es el flujo de caja financiero. ¿Sí? Muy bien, ahí tenemos el flujo de caja financiero. Un poco más claro le ponemos el color para que lo puedan visualizar mejor. Ahí está el flujo de caja financiero, económico y financiero. Muy bien, ahora sí vamos a calcular los indicadores. En este caso, el WACC y los indicadores de rentabilidad. Si todavía tenemos unos minutos, todavía me esperan, ¿sí? Unos 5 minutos más para poder concluirlo y poder tener el caso completo, ¿sí? Para que puedan aplicar en sus planes de negocio. Muy bien. El préstamo de 150,000 soles, la TEA del 13%, el aporte de los socios en este caso sería
377,000 menos la deuda, 227,000 soles, y su COP de ellos es el 15%. Listo. El impuesto a la renta, ya tenemos que es el 30%. El total de la inversión va a ser igual 150 más 227, 377,500. Con este resultado nosotros calculamos el WACC. Igual, decimos, deuda, 150 dividido entre deuda más aporte de los socios, 77,500, multiplicado por la TEA, 13%, multiplicado por 1 menos el impuesto a la renta, más la deuda, perdón, el aporte de los socios, dividido entre el total de la inversión multiplicado por el coco. 12.66%. ¿Sí? Muy bien. Luego, para encontrar los indicadores de rentabilidad, señores, ¿sí? Para encontrar los indicadores de rentabilidad, señores, en este caso, para encontrar el BAN se descuenta con el WACC. Decimos lo siguiente, acá decimos lo siguiente, igual BNA, doble acá, tasa, seleccionamos la tasa, que es el WACC, punto y coma, seleccionamos los flujos de caja desde el año 1 hasta el año 7, cerramos paréntesis y sumamos la inversión inicial. Ahí está. La TIR igual, la TIR, simplemente hacemos TIR, doble clic y seleccionamos todos desde el año 0 hasta el año 7. Ahí está la TIR. El financiero, igual BNA, seleccionamos la tasa, en este caso es el COP, punto y coma, seleccionamos los flujos de caja desde el año 1 hasta el año 7, cerramos paréntesis y sumamos la inversión inicial. 372,000. Y la TIR, simplemente seleccionamos TIR, ahí, y seleccionamos los valores. ¿Sí? Bien, ahí tenemos 57%. Muy bien. ¿Con qué voy a trabajar? Obviamente voy a guiar, como es financiero, es con financiamiento con este. Si no tuviéramos deuda, su flujo de caja terminara, es decir, si no hubiera deuda, a ver señores, si no hubiera deuda, por favor, si no hubiera deuda, su flujo de caja terminaría, ¿sí? Terminaría ahí. Ahí terminaría su flujo de caja. Acá. ¿Sí? Pero como es, en este caso estamos sumando también el posible endeudamiento, es importante que en ambos escenarios, ahí lo tenemos. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Con estos indicadores, a ver, también nos piden beneficio-costo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Los beneficios actualizados son los que tenemos acá. Perdón, los beneficios son los que tenemos acá. Estos son los beneficios. Y los costos son los que tenemos acá. Este obviamente es consignado aquí. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Los actualizamos. Beneficios actualizados es este valor que está en el primer año, ¿sí? O sea, el beneficio del primer año dividido entre 1 más la tasa de descuento, en este caso el WACC. Lo fijamos con F4, ¿sí? Y lo elevamos, en este caso, al año correspondiente. Acá. Enter. Y lo llevamos. Significa que 917,000 soles en el año 7, trayéndolo ahora, valor presente ahorita, es equivalente a 398,415.
Y los costos actualizados igual este valor dividido entre 1 más la tasa de descuento, que es el WAC F4, y lo elevamos al año correspondiente. Ahí está. Ahí está. 673.000 soles en el año 7, trayéndolos a valor presente, son 292.000 soles. Total de beneficios actualizados es la suma de todos estos valores. Y de costos actualizados es la suma de todos estos valores. Indicador beneficio-costo es beneficio entre costos. Si es mayor que 1, se acepta el proyecto. Si es menor que 1, se rechaza el proyecto. ¿Sí? En este caso tendríamos que por cada sol invertido tenemos 44 centavos de rentabilidad. ¿Sí? Ese es el indicador beneficio-costo que les piden también en su plan de negocio. Lo compiten. Ahora, por último, les quito 2 minutos más, ¿sí? Para hacer el análisis de sensibilidad en Excel, así rapidísimo nada más. Seleccionamos las variables costo de producción unitario, precio de venta, la producción y los gastos de operación. 4 variables para sensibilizar, ¿sí? Recuerden que los pilares son flujo de caja, tasa de descuento y sensibilidad. Entonces aquí no les quito mucho tiempo, ¿sí? Unos 5 minutos, unos 3 minutos a 5 minutos a lo mucho, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Lo que pueden hacer de forma manual, que se van a demorar como media hora y se van a equivocar, hasta más se pueden demorar, lo pueden hacer en 1 minuto, lo pueden hacer acá, en Excel. Esa es la idea, ¿no? Que ustedes den el curso para aprender algunas herramientas que permitan optimizar, en este caso, los procedimientos. ¿Qué hacemos? Esta es la variable óptima, 100%. Cualquier número multiplicado por el 100% te va a dar el mismo número, ¿correcto? Entonces, la variable precio, acá tenemos la variable precio. Esta variable lo vamos a multiplicar por su óptimo. Por su óptimo, 100%. Costo de producción unitaria. El siguiente, el precio de venta, lo vamos a multiplicar por su óptimo. Siguiente, la cantidad, lo vamos a multiplicar por su óptimo. Por su óptimo. 100%. El último, gasto de operación. Estos no son muy sensibles, pero igual para un tema de ejercicio lo vamos a hacer porque estos no van a ser sensibles. Los costos fijos se van a mantener. ¿Sí? Enter. Listo. Ahí está. Cada variable está multiplicado por su valor óptimo. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos la variabilidad. La variabilidad. En este caso tenemos el 100%, tenemos al 110, al 120, al 130. Acá tenemos al 90, al 80 y al 70%. ¿Qué sucede si cae? Acá tenemos el BAN y la TIR, ¿sí? Entonces vamos a copiar esto lo mismo. Acá, ahí, ahí, y ahí. Listo. ¿Qué hacemos? Simplemente vamos, para calcular la sensibilidad de este plan de negocio, seleccionamos estas variables, nos vamos a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, donde dice columna, seleccionamos la variable óptima, columna. Aceptamos y automáticamente nos arroja el valor. ¿Sí? Muy bien. Al 100% te da el mismo BAN. ¿Sí? Al 100% te da el mismo BAN. 402.000, 402.000 soles. El 100% no vale. Significa que si los costos de producción se incrementan hasta el 30%, definitivamente que ya no es rentable el proyecto. ¿Sí? Variable sensible. ¿Sí? Si los costos de producción se incrementan al 30%, ya no es rentable. Tendríamos que aplicar una mejor tecnología para seguir siendo competitivos en el mercado. Precio. Igual seleccionamos la variable
Vamos a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, donde dice columna, seleccionamos la variable precio de venta, ahí, 100%. Aceptamos y nos arroja el valor. Si cae hasta el 80%, definitivamente el proyecto ya no es rentable. Precio. Entonces, pues, habría que optimizar ciertos procedimientos de producción para tener mayor margen. Como les decía, ¿no? Si tengo una máquina que me produce, en este caso, un polo cada 16 minutos, tenía que conseguir una máquina que me produce cada 10 minutos para tener mayor margen, ¿sí? Producción. Sensibilidad de la cantidad producida, ¿sí? Datos, análisis de datos, análisis de hipótesis, perdón, columna y seleccionamos su óptimo, 100%. No es variable sensible, esta no es una variable sensible, o sea, estas dos primeras sí, pero más el precio. Y los costos fijos sí no son sensibles, pero igual vamos a seleccionarlo por un tema de este ejercicio. Datos, tabla de datos, columna y seleccionamos su variable. Sí, aceptamos y ahí tenemos. Muy bien, entonces ahí tenemos. Las únicas variables sensibles son las dos primeras. El coste de producción y el precio, ¿sí? Bien, señores, entonces, en verdad que me hubiese gustado que hubiese sido más horas, pero, o sea, el tiempo es, hemos corrido, en verdad, para poder llegar con las metas planificadas. Sí, es amplio el tema de finanzas, me hubiese gustado explicarles más, ¿sí? Para poder ayudarles. Camilo dice, ¿nos puede facilitar un modelo de plan de negocio? Sí, te voy a facilitar ahí en el Excel para que puedas aplicarlo, ¿sí? Entonces, simplemente para que puedan ustedes agregar. Es más, en la página de ProCompite dejamos publicando varios que están publicados, inclusive los pueden bajar como modelos también, ¿sí? Bien, señores, conmigo hasta aquí nada más. Hemos corrido, en realidad no ha habido participación, por lo que el tiempo, pues, es poco, en verdad, ¿sí? Pero gustoso de haber compartido con ustedes, espero que les sirva, ¿sí? Que les sirva a ustedes para poder, en este caso, para que puedan fortalecer sus conocimientos. Los materiales se los voy a enviar, en este caso, al coordinador para que les haga llegar a cada uno de ustedes. Sí, esa es la política, ¿sí? Entonces, muchas gracias, muchas gracias.